Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en que vamos a preguntar qué piensa que siente cada tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, apoyo, comentarios, likes, por compartir mis vídeos, por estar ahí, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información sobre mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Los fines de semana y festivos no contesto, pero bueno, yo en cuanto pueda, pues os respondo. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Fairy Journey. La segunda opción, bruja azul, con el tarot Armansion. Y la tercera opción, la bruja naranja, con el tarot de Elemental Wisdom. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número uno, bruja morada, ¿cuál es la energía tuya hacia esta persona en estos momentos? Opción número uno, bruja morada, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Vamos a ver tu energía y luego su energía hacia ti. Los enamorados. Bueno, siento que estás sintiendo algo por esta persona bastante importante, bastante fuerte, pero también me habla ahí de indecisión. Los enamorados también es una carta que plasma mucho la idea de equilibrar las energías entre dar y recibir, ¿no? Entre la energía masculina y la energía femenina. Siento que estás en un momento, pues bueno, de intentar equilibrarte también, de indecisión, de a lo mejor no saber si esta persona quiere algo contigo o no. Te veo un poco dudando también, ¿eh? Pero sí que es verdad que veo sentimientos hacia esta persona. Puede ser también que haya parejas por el medio, ¿vale? Voy a ver qué más me dicen porque solo con esa carta vamos a ver más. Vamos a ver la energía de esta persona hacia ti. Opción número uno, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número uno, bruja morada. La luna. Bueno, veo que esta persona, por lo que sea, está ahora mismo un poco oculta. Tiene ahí como miedos. Siento en esta opción que a lo mejor puede ser que no se esté comunicando del todo de una manera clara, ¿no? Veo que esta persona a la hora de comunicarse contigo puede ser que se guarde cosas, puede ser que tenga ahí miedos. Es que veo ahí condicionamientos también, veo aquí muchísima atracción con este sol, el mundo, el diablo, pero también siento que aquí hay que ciclos que hay que cerrar. Fíjate la justicia que me sale aquí. A lo mejor tiene algún proceso judicial también, o a lo mejor hay algo, tiene algo que ver con vosotros, algo de tema justicia, ¿no? Pues, o esta persona está intentando equilibrar su vida para poder estar contigo, o se tiene que separar de alguien, o adáptalo. Vamos con el tarot. A ver qué piensa ahora mismo esta persona. Voy a indagar más. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Opción número uno, bruja morada.
Bueno, piensa que le atraes bastante, que eres una persona muy atractiva, atractivo. em, Le gusta mucho cómo eres, tu físico, tu forma de ser. Siento que le atraes bastante. Siento que eres una mujer o un hombre con mucha fuerza, como con mucho, no sé, me está llegando mucho saber estar, ¿no? Siento que tu presencia solo le impone a esta persona, le gusta mucho, le atraes mucho, porque ese diablo también me habla de tentación. Y fíjate que esta estrella me habla aquí de que sí que tenéis ahí una conexión bastante bonita, de que sí que hay ahí algo, ¿no? Con ese sol. Piensa bastante en ti, siento esta persona, fíjate, el paje de espadas, te stalkea, te observa, a lo mejor aunque tú creas que no, porque yo veo en esta opción que a lo mejor puede ser que no haya mucha comunicación, ¿no? O que a lo mejor si hay comunicación, esta persona no esté siendo clara o claro contigo, ¿no? Se está guardando cosas con esa luna, tenga miedo a expresarse o tenga miedo a, bueno, a ser claro contigo, a decirte todo lo que piensa o todo lo que cree de ti, todas sus emociones o todos sus sentimientos. ¿Qué piensa? Pues yo siento que aquí hay un apego bastante importante por ti, con este cuatro de oros y esta fuerza. Es como que hay algo que le atrae hacia ti y no sabe cómo pararlo, ¿no? Es como un imán, una fuerza como muy poderosa que la atrae hasta ti y yo siento que piensa mucho en ti, te observa, estás en su mente día y noche, sobre todo por la noche estoy sintiendo. Y este 9 de bastos me habla ahí también de que a la vez que le atraes muchísimo, que hay como una atracción, ya te digo, como un imán muy poderosa, se está resistiendo a dar avances. Esta persona piensa que no es buena idea avanzar, o que no es buena idea decirte lo que siente, o que no es buena idea... es que yo estoy sintiendo en esta acción que se guarda mucho pues sus emociones, o lo que siente por ti, o es una persona que no te dice todo lo que piensa, o todo lo que está sintiendo, ¿no? ¿Qué piensa? Pues yo siento que piensa mucho en ti, le encantaría comunicarse contigo, le encantaría proponerte quedar si no habéis quedado nunca o no eh, ha tenido esa iniciativa de decirte, oye, vamos a quedar, vamos a estar juntos o juntas, vamos a tener una cita o vamos a hacer algún plan. Yo siento que esta persona, puede ser que quedéis con más gente, ¿no? Y si habéis quedado con más gente porque estáis en un entorno con más personas, siento que ella sí que se siente muy bien cuando está cerca de ti, ¿no? Es como una sensación como muy familiar, una sensación de comodidad, ¿vale? Me habla ahí de eso. Es como que siente que, no, que te ha conocido por destino, ¿no? Y también le encantaría que las cosas se dieran entre vosotros, vosotras, y que este estancamiento que tenéis, porque yo siento que aquí hay un estancamiento bastante marcado, em, avanzara, ¿no? Esto avanzara. Porque creo que esta persona no está avanzando, no te está diciendo las cosas como son, o no está, pues eso, tomando la iniciativa. Yo siento que en muchos casos puede haber terceras personas, o bien que esta persona tenga pareja, o tú tengas pareja, o que a lo mejor hay ahí unas parejas todavía pululando por ahí, o alguien con quien se esté separando, ¿vale? Con esta justicia, me habla ahí como puede ser esa separación o a lo mejor temas judiciales, porque esta reina de espadas siento que es alguien ahí que frena el avance de esta persona, que también la tiene muy en mente, que está aquí como muy presente. Y yo siento que esta persona es muy también como tú. O sea, se siente como muy conectado a ti porque sois parecidos en carácter, en forma de ser, en aficiones, ¿Y piensa mucho en ti? Sí. ¿Le gustaría salir de su zona de confort contigo? También. Pero yo ahora mismo le veo muy comedido, comedida. Hay aquí bastante atracción, pero a la hora de darse una oportunidad contigo, hay aquí condicionamientos. Siento que puede haber terceras personas o que esta persona esté superando una ruptura. Adáptalo, ¿vale? Porque son interactivos generales, como os digo siempre, tenéis que adaptar mucho. Mm, Eres una gran tentación, pero a la vez hay un enganche ahí de esta persona con alguien o con alguna situación que impide que avance. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una sensación de me siento muy bien contigo, me siento como muy cómodo a tu lado, cómoda, pero es que, fíjate, te echo hasta de menos, ¿no? Cuando no estoy contigo. Te echo bastante de menos. Es una persona que tiene como una nostalgia ahí contigo, con este 6 de copas, que al pensar en ti,
es como un enganche que tiene hacia ti con este diablo y este 6 de copas, ¿no? Siento que estás muy presente en su mente y te diría una cosa, yo siento que también en su corazón, ¿eh? Es una persona que tiene sentimientos por ti, que te ve como de la familia en el sentido de que te ve como alguien, le atraes muchísimo, pero te ve como la familia, pues me refiero, pues eso, alguien como con quien contar, con quien hablar, con quien... Sí que es verdad que yo veo comunicación, pero hay cosas que se guarda para sí mismo, para sí misma, ¿no? Fíjate, piensa que la relación contigo es muy buena con este sol, pero a la hora de darse una oportunidad contigo yo le veo todavía muy frenada, ¿vale? Porque esa luna me habláis de miedos, me habla de que a lo mejor no es el mejor momento. Yo en muchos de los casos puede ser que haya terceras personas, ya te digo, otra vez los enamorados. Eh, Hay una conexión increíble, piensa muchísimo en ti, pero estos enamorados también me habla de indecisión o terceras personas, o bien es parejas, o bien eh, pues que estéis en pareja, o esta persona o tú. Yo siento que esta persona tiene ganas de besarte, si no lo ha hecho ya, ¿eh? Fíjate, estos enamorados que se están besando. Bueno, estos enamorados se están besando y mira estos enamorados también aquí. Esta es tu energía, con lo cual hacia esta persona. Tú también tienes ganas de besarle. Veo mucha atracción, veo que aquí, bueno, es que aquí esto es puro fuego, pura chispa, ¿no? Cuando coincidís os veis, porque yo siento que sí que coincidís de vez en cuando, incluso habéis podido quedar juntos, juntas, con más personas, con un entorno a lo mejor de amigos o de compañeros de trabajo, compañeras o con más gente. Yo siento que esta persona, cuando te ve, salta chispas, ya te digo. ¿Y piensa mucho en ti? Sí, muchísimo. Vamos a ver más. ¿Qué piensa esta persona? Opción número uno, bruja morada, ¿qué piensa de ti de la situación? ¿Qué piensa? Opción número uno, bruja morada, ¿qué piensa de ti de la situación? Contigo. La perseverancia. Bueno, siento que ahora no está en su mejor momento para avanzar, pero hay aquí esa perseverancia. Te ve como una mujer, un hombre muy perseverante también, muy resiliente, alguien que cuando piensa en ti piensa en que eres una persona muy coherente, con mucha fuerza, y que además, pues eso, que siempre aunque has pasado a lo mejor momentos difíciles, has sabido renacer, ¿no? Como la ave fénix. Yo es que siento que esta persona con este impostor, fíjate que a veces piensa que no es buena idea avanzar contigo o que no es suficiente para ti. El impostor aquí, bueno, normalmente esta carta nos habla de mentiras o de engaños, pero aquí lo que estoy sintiendo más es como el síndrome del impostor, ¿no? No sé si lo conocéis, o de la impostora, que es eso como intentar auto boicotearnos y es como, no, igual no soy suficiente para él o para ella, igual no es buen momento, a lo mejor ahora mismo no estoy bien como para avanzar, porque yo a esta persona le veo en un momento de mucha duda, de mucha incertidumbre. Puede ser que se esté separando de su pareja, puede ser que su expareja esté bastante cerca de él o de ella, o que a lo mejor haya habido una ruptura reciente. Veo ahí como muchas dudas, ¿ves? Fíjate la duda. Esta persona tiene mucha incertidumbre y bueno, a mí me conecta muchísimo con estos enamorados, esta duda, ¿no? Fíjate, es que son unas cartas tan específicas que es que, tan explícitas que es que, bueno, pues no cabe duda, valga la redundancia, ¿no? La familia. Siento que esta persona se siente muy conectado, conectada contigo. Eres como parte de su familia. En algunos de los casos no te conoce desde hace mucho, pero siento una conexión como que fueras alguien, un amigo de toda la vida, una amiga o alguien con quien entablar una conversación, ya en el momento que entabla una conversación contigo o te mira a los ojos, es como que te reconoce como parte de su entorno, ¿no? Hay un feeling bastante increíble y bastante intenso con esa estrella. Es como, ya es como parte de mi vida, aunque a lo mejor la conozco desde hace poco, o le conozco, o a lo mejor aunque os conozcáis desde hace más tiempo, ¿no? En el momento que os conocisteis, es como, wow, esta persona me llama mucho la atención y siento como que nos conocemos de antes, ¿no? Fíjate, el karma. Siento que esta persona está pasando por un proceso de karma. Y esta relación trae también karma contigo. Hay algo que aprender mutuamente. Y esta persona lo sabe. Aquí hay un aprendizaje mutuo. ¿Ves? Con esta asociación. Y otra vez se nos repite aquí, se repite otra vez. Estos enamorados con esta asociación, otra vez se repite lo mismo, ¿no?
porque el 6 los enamorados otra vez, y no puedo coger la carta. Ahora, los enamorados otra vez, este 6 me habla de, y con esta asociación, ¿no? Siente algo ahí bastante potente, piensa en ti como una persona en la que poder confiar, apoyarse, colaborar también en ella, con ella, perdón, con él, contigo me refiero. Esta persona tiene que subir su autoestima. Yo ahora le veo en un momento o la veo de mucha indecisión, de que su autoestima está bastante baja. Yo veo que también tú le estás ayudando bastante a avanzar, a seguir con su vida. Si tiene momentos duros ahora mismo, yo es que no le veo bien a esta persona. Siento que no lo está pasando muy bien ahora mismo. Vamos a ver qué siente por ti. Opción número uno, bruja morada, ¿qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente por ti? Opción número uno, bruja morada, ¿qué siente por ti? ¿Qué siente por ti? Opción número uno, bruja morada. Bueno, yo a esta persona le veo con sentimientos, sí. A mí el rey de copas me habla de sentimientos, le despiertas emociones a veces como dormidas, puede ser que te haya comentado cosas que no se las ha contado a nadie. Yo este rey de copas veo eso, veo que le pareces alguien muy tierno también, muy tierna, muy dulce, le gusta mucho tu energía, ¿no? Lo que pasa es que también le veo a esta persona un poco a la defensiva a la hora de estar con alguien. Siento que necesita tiempo, ¿no? Necesita, bueno, pues que ahora mismo, si está con alguien en pareja, las cosas están mal y yo siento que tiene que romper con esa persona y darse un tiempo. Yo para la mayoría de los casos siento que hay ahí como una ruptura o algo por lo que está atravesando esta persona que no ha terminado todavía de sanar, ¿vale? Veo como subiendo esa autoestima, mirando mucho hacia sí mismo, hacia sí misma. Entonces, ¿qué siente? Bueno, que eres un gran regalo en su vida, el tenerte cerca es un gran regalo, que le encanta tenerte cerca, ¿vale? Pero a la vez es como que me meto en mí mismo muchas veces, en mí misma, en esta coraza, ahora necesito encontrar mi luz con este ermitaño, no es el mejor momento para avanzar contigo y sí que siento algo por ti con ese rey de copas, me estás despertando sentimientos, pero ahora mismo estoy pendiente de mí, ¿no? O estoy preocupándome de mí y no puedo estar con nadie porque, o bueno, ya te digo, si está con alguien, si está en un proceso de ruptura, separación casi, yo en la mayoría de los casos siento que esto está roto, ¿no? Que se acaba de romper con una pareja o que hay algo ahí que le frena mucho. Si no es unas parejas, es algún condicionamiento que lo ella tiene. ¿Vale? Familia a lo mejor, o una situación económica, una situación judicial también. Puede ser que tenga hijos de otra persona y esté ahí en un proceso judicial o de separación. Con esta reina de bastos yo siento que él o ella piensa, otra vez lo que te he dicho antes, que eres una mujer con mucha fuerza, un hombre con mucha fuerza, que le gustas mucho, le atraes mucho, que siente mucha atracción hacia ti, pero a la hora de avanzar con este ermitaño se bloquea, se contiene, ¿no? La fuerza también me habla de eso, de contención. Estoy intentando ahora recomponerme o estoy intentando ahora mirar hacia mí porque ahora mismo no puedo estar con nadie, tengo que estar solo, sola para estar bien. Yo siento que, ¿qué siente por ti? Bueno, pues a veces sí que le dan ganas de avanzar, sí que le dan ganas de tomar esa iniciativa, pero fíjate que esta justicia me habla de contención también, me habla de equilibrio, me habla de a lo mejor tener que resolver problemas judiciales, ¿no? Pues a lo mejor una custodia de hijos o separación, a lo mejor si esta persona está casada, casado, o a lo mejor algún otro tema judicial, ¿no? Puede ser que os una también, pues eso, ese tema judicial, a lo mejor que sea su abogado, su abogada, o que haya ahí algo en esta unión, hayáis coincidido en algo de tema justicia, ¿vale? Me habla ahí de eso. También me habla de karma, me habla de que siente bastante por ti, le gustaría expresarse claramente con estas de espadas, pero siento que hay veces que como que se frena con este ermitaño. Lo que te he dicho antes, se guarda cosas para sí mismo, para sí misma. Em, ¿Siente? ¿Qué siente? Pues yo veo que sí que está empezando a tener sentimientos por ti, le apetecería avanzar mucho, concretar una relación contigo estable, de pareja, pero ahora mismo ya te digo que está en un momento de poco delicado a la hora de concretar algo contigo, ¿no? Le veo mirando hacia él o hacia ella, como te he dicho, con mucha introspección, hermético, hermética a veces. También siento que si es padre o madre está pendiente de sus hijos.
Si no, puede ser su familia, a lo mejor que tenga ahí algo, bueno, pues a lo mejor alguien a quien cuidar en su familia o algo que le retiene bastante en estos momentos. Em, Puede ser que es un al trabajo en muchos de los casos. También le veo pendiente de su trabajo y de su economía. Es una persona bastante trabajadora, ¿eh? ¿Qué piensa? Pues piensa en un éxito contigo, pero más a largo plazo que a corto. Es decir, ahora mismo me estoy preocupando por mí, ahora mismo siento que no es el momento y hay que esperar, no tengo que esperar para poder materializar algo contigo. ¿Le gustas bastante? Sí. ¿Qué siente? Pues bastante atracción. Le pareces bastante interesante y yo siento que le llamas mucho la atención. Sentimientos por ti, estás empezando a despertar sentimientos, porque aquí hay una conexión muy bonita que no entiende y que no sabe de dónde viene, y es como que le estás empezando a tocar sentimientos, emociones, dormidos incluso, y no entienden por qué le está pasando esto tampoco. Pero mira, me dicen, antes de tener un compromiso contigo, tiene que cerrar un ciclo ahí con otra persona o con otra situación, ¿vale? Entonces siente que para tomar esa iniciativa con este mago, tiene que cerrar primero un ciclo, ¿vale? Tiene que cerrar un ciclo con otra persona o con... Es que me hablan de un compromiso, pero puede ser con otra persona que se esté separando o, o una situación, a lo mejor pues que esté cuidando a alguien de su familia y le impida estar contigo porque no tiene tiempo, o su trabajo, a lo mejor que no quiere dejar su trabajo y si empieza a salir contigo o a tener algo tiene que dejarlo. Adáptalo, ¿vale? Porque yo veo muchas opciones aquí. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Paz. Es que cuando está contigo siente paz. Siente una tranquilidad que no sabe de dónde viene, pero es como estoy donde tengo que estar, estoy en casa, un bienestar. Yo siento que le vienes muy bien, siento que le apoyas muchísimo y le estás ayudando a pasar página también, fíjate. Si tiene pareja, estás ayudándole a o ayudándola a dejar a esta persona porque no le conviene, siento. Veo algún viaje que puede ser que hagáis juntos, juntas, o que esta persona esté pensando en proponerte viajar a algún sitio, hacer algún viaje de cara ahora a verano o invierno, dependiendo de dónde me veas. Y fíjate, esta conexión es muy fértil, pero aquí también hay un duelo por el que esta persona tiene que pasar y hasta que no pase por ese duelo no se va a dar nada entre vosotros, vosotras. Tiene que curarse, ¿ves? Siento que esta persona no quiere avanzar contigo de momento por eso. Se está reconciliando con él mismo, ella misma, está buscando su esencia con ese ermitaño, está buscando su luz, está buscando brillar y hasta que eso no lo concrete, ¿no? Hasta que eso no termine de, pues eso, de curarse, de sanar, de avanzar. Yo siento que esto está como muy parado de momento. Está también buscando su propósito vital, ¿no? Algo que le haga ilusión, algo que yo siento que tú le haces mucha ilusión, le estás apoyando muchísimo con esa claridad. Entonces, ¿qué siente? Yo te diría que yo no le veo enamorado o enamorada a esta persona, pero está empezando a tener sentimientos por ti. Aunque te diría que se los está callando, ¿eh? En muchos de los casos. Por eso te digo que no es claro, clara con esa luna. Vamos a ver qué hará. Opción número uno, bruja morada, ¿qué hará esta persona próximamente? ¿Qué hará contigo, con la situación? Contigo, ¿qué hará? Opción número uno, bruja morada. Pues tiene que cerrar un ciclo, ¿vale? Tiene que cerrar un ciclo antes de poder estar contigo. Siento que está soltando a una persona o una situación. Todavía que hay cargas, todavía que hay mucho peso encima. Entonces, esta persona hasta que no suelte esa situación o esos condicionamientos o a esa persona si es una pareja, se olvide de ella o de él completamente, sane, yo siento que no va a avanzar, ¿ves? Yo veo aquí un corte muy marcado, reciente, y es como que ahora mismo esta persona está con ansiedad, con insatisfacción, con frustración, con culpabilidad también, a lo mejor porque ha aguantado tanto en una relación o porque ha aguantado tanto esto, me pesa el no haber tomado decisiones antes. Lo que más estoy viendo es en relación a unas parejas, ¿eh? ¿Y piensa en ti? Sí, mira, este 7 de copas nos habla de qué opciones tengo con ella, con él. Muchas veces lo piensa, pero está muy marcado ese corte. Si no se ha separado de esta persona, todavía está en ello.
O sea, está muy mal y se van a separar en breve. Y yo en la mayoría de los casos siento que se ha separado de esta expareja o si no, de una situación con la que tiene que romper. Pero yo veo aquí una conexión súper marcada contigo. Lo que me están diciendo es, cuando corte definitivamente con esta situación o con esta persona, esta conexión, este dos de copas, va a notarse más fuerte, cada vez más fuerte, y esta persona va a tomar esa iniciativa. Pero de momento están las cosas pausadas, ¿no? Están las cosas un poco paradas. Te está conociendo más, siento que se está apoyando en ti, pero a la hora de avanzar contigo, para tener una relación estable, van las cosas lentas. Es como que tiene también que recuperar esa ilusión, ¿no? Yo veo ahí una complicidad muy bonita contigo, entonces, ¿qué hará próximamente? Bueno, pues seguir un poco a la defensiva a la hora de tener pareja, no le veo ahora preparado, preparada para ello. Va a seguir contando contigo con este 10 de oros. Siento que, que eres una persona que la impulsa, que la anima, que la ayuda, que le da como fuerzas para seguir adelante también. Te vuelvo a decir, hay una conexión muy bonita. De momentos como que, bueno, piensa en una amistad contigo o en un apoyo bastante grande, pero sí que es verdad que aquí hay muchísima atracción, aunque él o ella no te lo esté diciendo. ¿Qué hará? Pues seguir a tu lado, seguir cerca de ti, seguir conociéndote. Yo sigo viendo conversaciones, echándote de menos a veces, aunque no te lo diga. Y a la hora de darse una oportunidad contigo, siento que se necesita más tiempo, de momento se resiste a darse esa oportunidad. Siento que vais a seguir conociéndoos poco a poco, que aquí va a crecer más esta atracción. Y yo veo le veo a esta persona que qué hará próximamente, pues mira, quedar contigo, hacer planes contigo, puede ser que con más amigos, más amigas o con más gente, pero a veces también solas, ¿eh? De cara ahora a los próximos días, semanas, meses, le veo haciendo planes contigo, porque está muy a gusto a tu lado, pero es verdad que ella te digo que tiene ahí como muy presente a esa pareja o a esa situación con la que tiene que cortar y todavía que hay mucho estancamiento para poder darse una oportunidad. Entonces, bueno, veo a esta persona en la misma línea como hasta ahora, que ha estado contigo, pues eso, veo conversaciones, veo que esto sigue para adelante, pero ahí hay un enganche todavía, un pasado o algo que tiene que soltar para poder tener esa iniciativa contigo, ¿vale? Está rompiendo con su vida y yo siento que está dejando atrás algo o a alguien que no le has, con quien no ha sido feliz, puede ser que le hayan engañado, que le hayan traicionado con mentiras. Entonces yo siento que hasta que no esté bien, él o ella no va a apostar por una relación contigo, porque tampoco quiere hacerte daño, ¿no? Él es consciente o ella es consciente de que ahora mismo no está para estar con nadie. Yo estoy notando muchísimo la energía de unas parejas, ¿vale? Pero bueno, puede ser una situación, ya te digo, o su familia, o incluso un trabajo que a lo mejor le estresa, no sé, veo ahí eso. Incluso que a lo mejor esté con su pareja todavía no la haya soltado y la tenga que soltar próximamente. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo? ¿Qué hará próximamente? Bueno, pues esa puerta se va a seguir abriendo. Es que me están mostrando como esa llave, ¿no? La llave del corazón, que esta persona es como que ahora la tiene un poco cerrada. Pero estás con tu comportamiento, con tu forma de ser, con tu apoyo, estás abriendo esa puerta de su corazón y esto va lento. ¿Por qué? Porque también te digo que no está en su mejor momento. Tiene que limpiar, tiene que sanar muchas heridas del pasado, ahora mismo está en conflicto, pero también es verdad que te oculta lo que siente o que te oculta que aquí eres más que una amiga, un amigo, ¿no? El que le apoyes, todo lo que estás haciendo por él o por ella va a hacer que sus sentimientos crezcan hacia ti, que yo siento que ya están empezando a resurgir por ti, están empezando a surgir sentimientos hacia ti, ¿no? Pero bueno, yo veo ahí una amistad muy bonita o un- una relación, ya te digo, muy de amistad, muy de apoyo. Mucha atracción veo también, lo que pasa es que esta persona pues no te lo va a decir, de momento no. Hay una pérdida aquí muy marcada, hay aquí como también un poco pues que a lo mejor hay personas que no se han comportado bien con él, ya sea una pareja con la que está rompiendo. Y para que esto fluya, de momento veo tiempo, ¿ves? Es como tengo aquí el corte muy marcado, yo hablo contigo de todo lo que me pasa, hay cosas que me las guardo, pero necesito recomponerme, necesito avanzar.
Yo veo aquí como que tiene detalles contigo muy buenos. Es lo próximo que hará será quedar contigo, puede ser que te haga algún regalo en algunos de los casos, pero yo más allá de esto, es decir, de que se concrete algo entre vosotros, vosotras, no lo veo, ¿eh? De momento, no. Más adelante, seguramente sí, pero ahora mismo no. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número uno, bruja roja, bruja roja, bruja morada. No sé por qué he dicho bruja roja. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Una escoba de su propiedad. Y a ver qué se nos queda aquí. Las comodidades de la amistad, ¿ves? Yo siento que esta persona se siente muy apoyado, apoyada por ti y va a seguir así, ¿no? Vais a seguir quedando, vais a seguir tomando algo, vais a quedar a lo mejor para tomar un café, para desayunar, para hacer planes. Yo os veo quedando, quedando como amigos, amigas. Y una vez que pase el tiempo, esta persona supere sus traumas o supere, ya te digo, esa ruptura o eso que tiene que superar, porque yo veo ahí algo que le frena mucho todavía avanzar, no está bien. Siento que te dicen, siga apoyándote en esta persona porque esta persona se va a seguir apoyando en ti y yo siento que es una amistad muy sana y muy bonita. Y esto, si tiene que ir a más, va a ir seguro. Y una escoba de su propiedad, aquí me habla de limpiar, de barrer, ¿no? De que esta persona está barriendo ahí todavía, pues bueno, ya te digo, tiene ahí algo que zanjar o tiene ahí algo que em, limpiar todavía. También me habla de que esta persona te va a venir muy bien para limpiar tus traumas del pasado. Siento que os venís muy bien mutuamente al hablar, al comunicaros. Sí, es que siento que también te dicen que no seas tan dura contigo misma, contigo mismo, ¿eh? Es el consejo que te dan. Que sigas adelante, que las cosas van poco a poco, que te mereces lo mejor y que llegará con el tiempo, pero tienes que tener paciencia y no ser tan dura contigo mismo, tan duro. Opción número uno, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te pido que me regales un like, que compartas mis vídeos, este vídeo, compartas si crees que le viene bien a alguien. Y bueno, y que me pongas un comentario si te apetece, porque bueno, todo esto me ayuda y me anima a seguir, a continuar. Es un pequeño gesto y, y a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias de corazón. Te deseo lo mejor, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Gracias por todo. Hasta pronto. Opción número 2, Bruja Azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Se me caen todas las cartas. El carro. Bueno, muchas ganas de avanzar, muchas ganas de que esto salga bien, de tener una relación con esta persona, de éxito, también me habla el carro, de que las cosas se muevan. Así te veo en esa energía con esta persona. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 2, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 2, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El diablo, la papisa, el colgado, la muerte. Bueno, siento que esta persona ahora mismo, con este diablo, sí que es verdad que hay aquí como mucha atracción y mucho, un vínculo como muy de enganche, ¿no? Pero veo aquí como ocultaciones o que no se están diciendo las cosas. Aquí hay un parón bastante gordo, ¿eh? Y grande. Porque fíjate que me sale la muerte y el colgado y la rueda de la fortuna. Esta persona yo siento que ahora no estáis hablando o no estáis teniendo contacto. En la mayoría de los casos hay aquí contacto cero o un parón grande, o a lo mejor es una expareja con el que lo has dejado, si estás con esta persona estás a punto de cortar, o se ha parado la relación. Pero sí que es verdad que esta persona está pensando en girar esa rueda de fortuna y tomar iniciativa con este mago, no sé. Le atraes muchísimo con la emperatriz, le gustas mucho, pero luego fíjate que yo veo aquí como mucho condicionamiento. Puede ser a lo mejor que hayáis tenido algo y esto se haya cortado, o que esta persona a lo mejor haya hablado contigo y de repente te haya dejado de hablar.
No sé, veo ahí como un parón bastante importante, pero sí que es verdad que esta persona quiere regresar hacia ti, porque me sale el mago y la rueda de la fortuna. Es como, quiero dar un cambio, un giro a mi vida, quiero regresar hacia ti, hablar contigo. El diablo también me habla ahí de un entorno tóxico o de que hay algo ahí que le frena a esta persona. No sé, vamos a ver ahora con el tarot a ver qué me dicen. Vamos a ver qué piensa de ti la situación. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué piensa esta persona? Opción número uno, bruja azul. ¿Qué piensa? Bueno, piensa en comunicarse contigo. Si ahora estáis en contacto cero o no está hablando mucho contigo, no hay mucha comunicación, la templanza sí que me habla de comunicarse contigo y el as de espadas me habla ahí de hablar un poco desde un lugar de verdad, ¿no? De explicarte un poco qué le pasa, qué le ocurre. A lo mejor puede ser que que te haya dejado de hablar de repente o que se haya alejado de ti y no entiendas por qué. ¿Vale? Me habla de eso, de que está pensando en acercarse. Era lo que te decía antes, de que con la energía que él tiene ahora mismo, ya tiene, con esta rueda de la fortuna y este mago es como que le apetecería dar un giro ahí con esa rueda de la fortuna y el mago tomar esa iniciativa y darte a lo mejor alguna explicación de por qué está parado, parada, o por qué las cosas se han estancado entre vosotros, vosotras. Yo en la mayoría de los casos siento que es alguien que veías que estaba avanzando en la relación o que había ya algo, pero que esta persona ha parado un poco. Puede ser que o bien te haya dejado de hablar de repente, o bien te esté hablando, pero si le sientas muy frío, muy fría, ¿no? Muy contenido, contenida. ¿Qué piensa? Pues yo siento que piensa en avanzar porque te está dando bastante escasez en el vínculo. Hay aquí conflictos en esta opción. Yo veo ahí condicionamientos por parte de esta persona. Puede ser que no tenga claro el tener una relación estable contigo. Puede ser que haya inconvenientes, terceras personas o condicionamientos. Adáptalo. Y ahora es como que todo está parado, todo está estancado. A lo mejor tiene un entorno tóxico que ¿ves? Es que le veo una persona fría, frío, contigo. Es como no me estoy dejando llevar por lo que siento por ti o no me estoy dejando avanzar esta relación. Estoy frenándome muchísimo. A mí el rey de espadas me habla de alguien, me da igual que sea hombre o mujer, una persona muy contenida, una persona fría, frío, que está pensando en un poco en estrategia, en a ver cómo hago esto, igual no me conviene avanzar, igual no me conviene estar contigo, tengo ahí que romper con una situación o con esos condicionamientos porque esta torre me habla mucho de eso. El 5 de copas me habla de insatisfacción, me habla de frustración, siento que no lo está pasando bien esta persona, puede ser que tú tampoco, porque el hecho también de que no avance, yo siento que a ti te está haciendo bastante daño, fíjate, con ese carro, ¿no? Tú a ti te apetecería que esa persona avanzara. El 5 de copas me habla ahí de insatisfacción, me habla ahí de frustración, de dolor, me estás dando escasez, me estoy sintiendo una víctima de las circunstancias y de ti, ¿no? Al final, porque con tu comportamiento me estás haciendo daño. Estoy aguantando, estoy resistiendo esa situación contigo, ese vínculo, pero aquí hay algo que tiene que romper esta persona para avanzar. ¿Y qué piensa? Pues muchas veces piensa en eso. Hasta que no rompa con esta situación, pues ya te digo, condicionamientos, adáptalo o terceras personas. Hasta que no rompa con esa situación, no podré avanzar contigo. Y aquí hay mucha indecisión, piensa mucho en ti, pero luego se paraliza, se estanca, se aleja. Es que veo mucho condicionamiento en esta opción, si te digo la verdad. Veo una persona que no, que es como que no tiene claro nada contigo, ¿no? O sea, va y viene. Piensa bastante en ti, sí, pero luego no concreta nada, no termina de concretar nada. Ahora yo, en la mayoría de los casos, siento que esta persona está alejada de ti. O está ahí con un parón bastante importante, o habéis discutido, o hay algo ahí que te ha dicho que te ha sentado mal. No sé. Veo que en en vuestra última conversación o vuestro último encuentro hay algo ahí que no te ha ido bien. Yo es que siento que esta persona a veces se comporta de una manera muy tóxica contigo, ¿eh? Porque es como que le veo egoísta. ¿Ves? Es que yo siento que eres una mujer, un hombre bastante tierno, tierna, que se preocupa por los demás, muy empático, empática, y él o ella es alguien muy mental, alguien que solo se preocupa por sí mismo, por sí misma, que es como egoísta. Es que la palabra que me está viniendo es egoísta. Entonces, hay mucha inestabilidad en el vínculo, siento que puede ser que te haya dicho algo en vuestra última conversación que a ti te haya dolido mucho y es como que ahora las cosas están muy estancadas. ¿A ti te apetece que vuelva? Sí, con ese carro, pero siento que te apetece que vuelva
por zanjar una situación con esta persona, por dejarle claro todo y veo ahí como una persona muy oculto, alguien que no tiene claras las cosas, alguien que puede ser que incluso te haya mentido alguna vez, haya tonteado contigo, te haya incluso, pues a lo mejor confesado que te quiere o que siente algo por ti. Y, y luego es como que no ha concretado nada, o si ha concretado algo de la noche a la mañana, a lo mejor te ha dejado de hablar o ha hecho algo que te ha hecho daño con esa torre. Es que le veo una persona que tiene que romper también con algo, pero que tampoco le apetece hacerlo. Piensa bastante en ti, sí, pero yo le veo pensando también en salir, en entrar, en hacer su vida, en no, no sé, a su aire, ¿no? Sí que es verdad que veo ahí una relación bastante buena entre vosotros, vosotras, pero yo te diría que esta persona va a su aire. Te echa de menos, piensa en ti, ¿eh? Yo siento que puede ser que mire tus fotos o vídeos, o si tiene acceso a tus redes sociales, si tenéis alguna foto en común que sí que la mire y que sí que... Pero fíjate que yo siento que también está pensando que a lo mejor tú ya estás en pareja o puede ser que ya estés hablando con otra persona o conociendo a alguien, ¿no? Me sale que un rey de copas muy marcado, me da igual que sea hombre o mujer esta persona, pero es como que él también piensa que a lo mejor puedes tener pareja ya, si no tienes, o que a lo mejor es como, no te he hecho caso, aquí hemos discutido y puede ser que tú ya estés con alguien o estés conociendo a alguien o ya estés en pareja. No sé si tienes pareja, él o ella piensa en eso, no sé si tienes pareja, porque yo veo que en esta opción, en la mayoría de los casos, lleváis un tiempo sin hablar, en contacto cero, ¿eh? Aquí hubo algo que, si habláis, habláis muy poco y muy escueto, ¿no? O a lo mejor, hola, ¿qué tal te va? Bien. O que tengas buen día. Cosas así, muy escuetas. Pero yo en la mayoría de los casos siento que aquí hay contacto cero porque esta persona ha hecho algo que te ha dolido. Y o bien se ha alejado de ti, él o ella, y ahora estáis en contacto cero. O bien te ha hecho un ghosting. Es que veo como algo que te ha dolido muchísimo y que habéis discutido. ¿A ti te apetece que vuelva? Sí, porque es como me apetece que vuelva para explicarle cómo me siento, cómo me he sentido y un poco para zanjar ese tema contigo, ¿no? Cerrar un ciclo, porque no quiero nada, ya. Ya es demasiado tarde, no sé si me estoy explicando bien. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? ¿Ves la traición? Tú te has sentido aquí traicionada o traicionado. Ha habido algo que esta persona ha hecho que te ha dolido mucho. O bien te ha sido infiel si tenías una relación y es una pareja, o bien esta persona te ha dicho algo que te ha dolido, adáptalo porque a lo mejor no habéis tenido nunca nada y os estabais conociendo y esta persona ha hecho algo que te ha molestado muchísimo, ¿no? Entonces, yo veo que sí que la traéis bastante y sí que hay ahí algo, pero fíjate, es que a mí esta muerte y este colgado, aunque sí que es verdad que él o ella piensa en regresar hacia ti y en algún momento hablarte, pero también te digo, yo creo que te hablará como si nada, como si no hubiera pasado nada. Esta persona va a su aire, ya te digo. Es que yo siento que esta relación, esta conexión viene para una autorrealización, ¿no? Para que mires por ti, para que sumas tu autoestima, para que no aceptes ciertos comportamientos. Esta persona es como que no avanza en la energía del yin, ¿no? No avanza, no te da lo que verdaderamente tú quieres, no es una persona asertiva, no es una persona empática. Y siento que esta persona también te ha rechazado. Te has sentido rechazada, rechazado por él o por ella. Te ha ilusionado para luego no avanzar. Fíjate el movimiento. Siento que tú eres consciente, y esta persona lo sabe, que tú quieres una relación estable, que tú quieres alguien que se mueva, un amor verdadero, con el amor, concretar una relación estable, que sientas que puedes contar con esa persona, que es hogar para ti. Puede ser que en algunos de los casos estés conociendo a otra persona, ¿eh? Porque me salió ahí claramente alguien. O si no, esta persona piensa que puedes tener a alguien. Vamos a ver qué siente. Opción número dos, bruja azul, ¿qué siente esta persona por ti, por la situación? Opción número dos, bruja azul, ¿qué siente? Bueno, le veo como muy oculto,
pero es que no para de salirme la papisa. Tú intuyes su energía muchas veces. Y es como alguien muy inestable, alguien que va y viene, alguien que no sabe lo que quiere. Entonces, ¿qué siente? Bueno, pues aquí hay mucha confusión, una persona, yo le veo como bastante a su aire, haciendo planes, saliendo, entrando, pero es verdad que tú sientes que hay ahí algo por zanjar, ¿no? Que hay ahí algo por cerrar. Le veo una persona oculta, una persona, te diría que hasta mentiroso, mentirosa, bueno, con mucho trauma de la infancia también siento. Em, este tres de copas me habla de que le gusta a lo mejor quedar con más personas o no atarse a una en concreto, a uno, a una persona o a alguien en concreto. Siento que yo te digo que mira tus fotos y que se acuerda de ti, sí. Y yo siento que esta persona puede ser que vuelva no tardando mucho a hablarte. Porque yo en la mayoría de los casos siento que no la has bloqueado, ¿eh? Porque tú estás esperando que vuelva. Es que tú sientes mucho su energía, eres muy intuitiva, intuitivo. Bueno, esta luna y este diablo, tela marinera, la combinación, ¿eh? Esto es una combinación explosiva. O sea, en las cartas esta luna, con todo lo que me está saliendo, y este diablo, a mí me habla de alguien tóxico, alguien que tiene ahí problemas, o incluso, fíjate que te diría alguien que no está muy bien, muy centrado, centrada mentalmente, ¿no? Es alguien con mucho trauma, puede ser que en el pasado, pues a lo mejor con sus padres no le quisieran o tuviera ahí problemas en la infancia, y esto a día de hoy le está afectando muchísimo. Es alguien, yo te diría que muy oculto, que actúa en función de sus intereses. Con este diablo siento que también se engancha a muchas cosas, a veces a personas tóxicas. Es como que se retroalimenta de personas tóxicas, también te diría. Este diablo también me habla de que puede ser que tenga alguna adicción o que, bueno, algo ahí que no sea del todo bueno para él o para ella, pues que a lo mejor le guste la fiesta, mucho salir. eh, y, y bueno, puede ser que tenga ahí alguna adicción a alguna sustancia o no sé, veo una persona que no es del todo de fiar, ¿no? O si no, pues a lo mejor que le gustan los excesos, ¿vale? Si no tiene ninguna adicción. Yo veo ahí una persona que tiene una necesidad como de llenar su vida, llenar un vacío que tiene con su entorno, pero porque tiene ahí como una carencia muy importante afectiva, es lo que más estoy sintiendo. Entonces, tú sentías que esto iba poco a poco, sentías que esto avanzaba poquito a poco, pero es verdad que a veces esta persona huye cuando ve que las cosas se complican o cuando ve que a lo mejor puede estar sintiendo más por ti, huye, ¿no? En lugar de tener la iniciativa con este mago, huyo. Y esta persona siente, pues que no se ha comportado bien contigo, obviamente. Aquí hay una conexión brutal, es verdad que aquí hay una conexión brutal y que habéis sentido mucho mutuamente, ¿vale? Porque es verdad que es intenso lo que sentís, puede ser que haya conexiones aquí de almas, pero ya te digo, para tener un éxito contigo, con esta persona, una relación estable, una relación eh, buena, si es una pareja y habéis tenido algo, esto ha durado poco o ha terminado mal, pues siento que no, que esta persona no es para ti en ese sentido, ¿no? Bueno, yo estoy sintiendo que esta persona también siente que debe de regresar hacia ti, ¿no? Que te ha perdido en muchos de los casos, pero yo siento que sí que va a volverte a hablar. Mira, me están diciendo que aquí va a haber un giro, ¿no? Eh, es que estoy sintiendo que aquí va a haber un giro con esta rueda de la fortuna. Cuando menos te lo esperes, esta persona te va a hablar, a lo mejor con alguna excusa de trabajo. ¿Vale? Si sois compañeros de trabajo, compañeras, a lo mejor con alguna excusa del trabajo, o si no, pues a lo mejor te escribe y te dice, wow, me va más mal en mi trabajo, estoy súper agobiado, agobiada, o no sé, me sale aquí el trabajo, con lo cual, o si a lo mejor tenéis ahí un nexo laboral, porque a lo mejor pues os ha unido el trabajo en algún momento, pues a lo mejor te escriba pues con algo del trabajo, ¿no? Es que siento con alguna excusa del trabajo. Esta persona siente que debe hacer eso, te diré ahora lo que hará, pero me hablan de eso. Esta relación no ha sido para nada recíproca, equilibrada. Esta relación es como, fíjate, esta rueda de la fortuna y este seis de oros, ¿no? No ha sido nada equilibrada, no te ha dado lo que verdaderamente
tú querías, siento que no se ha comportado nada bien con este rey de oro, siento que esta persona es como que no ha sido coherente, ¿no? Y yo veo que esta persona va a dar avances, preguntar ahora lo que hará, que ya me lo están diciendo, porque se acuerda bastante de ti, pero has luchado tú más por él o por ella que esta persona por ti, o sea, es como... has intentado, bueno, como se dice aquí en España, pico y pala, ¿no? A base de esfuerzo, a base de insistir, 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 pero esta persona al final lo has soltado, le has soltado ya porque has dicho no puedo ya más, ya has acabado con mi paciencia y mira que es difícil acabar con mi paciencia porque siento que eres una persona muy paciente y que te esmeras y que eres una persona muy perseverante, pero y a la hora de darse una oportunidad contigo, pues veo las cosas bastante paradas y estancadas. Sí que es verdad que veo ahí como pensando mucho en ti y yo siento que próximamente te va a hablar, ¿eh? Va a haber ahí avances. Vamos a ver luego qué hará. Pero sí que es verdad que a veces te preguntas, ¿cuál ha sido el problema en esta relación? Pues yo siento que el problema o el inconveniente, el hándicap ha sido en esta persona. Lo ha tenido esta persona, porque tú te has comportado muy bien con él o con ella en todo momento. Entonces, hay veces que piensas, bueno, ¿qué habré hecho mal? Yo siento que no has hecho nada malo. Así que en ese sentido, estate muy tranquila, tranquilo. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente por ti? ¿Ves? Es como, podíamos haber tenido algo, pero esto se ha roto, si no tuvisteis nada, o si sois pareja, fuisteis pareja, perdón, esto se rompió. Esta persona yo siento que está pensando en volver hacia ti, nuevos comienzos, ¿ves? Tener un acercamiento, ver qué tal estás, ver si estás en pareja, ver cómo actúas, ¿no? Un poco tantear el terreno contigo. Pero también es verdad que siente que ha sido injusto, ¿no? Se acuerda mucho de cómo te comportabas con él, de que a tu lado todo eran bendiciones. Pero también es verdad que dice, y si avanzo y ella o él me pone límites, no. Esta persona yo siento que en la mayoría de las cosas va a venir como que no hubiera pasado nada, también te digo. Yo a esta persona es que no le veo bien, le veo mal mentalmente. Es una persona que no sabe lo que quiere, es una persona que hoy dice blanco, mañana negro, es alguien que puede ser que que con sus palabras en algún momento te diga que quiere algo contigo, que sí, luego que no. Es una persona, además, yo veo muy poco empático emocionalmente o empática emocionalmente. Es decir, no se pone en el lugar tuyo, no se pone en el lugar de los demás, va a su aire. Siento que no le ha pasado nada bien en su vida, pero eso no te da derecho tampoco a tratar mal a nadie, ¿no? Las personas que justifican el hecho de, ay, es que no lo he pasado bien en mi vida, bueno, pero eso no te da derecho a tratar mal a nadie porque lo hayas pasado mal. Siento que todo el mundo lo ha pasado mal en algunos momentos de su vida, pero al final con todo eso lo que tienes que hacer es darle la vuelta, ser resiliente y avanzar y seguir con tu vida y sacar esa experiencia y ese aprendizaje, pero no todo el mundo sabe hacerlo y mucha gente, pues es eso, es como lo he pasado mal, te trato mal. No, para nada. Y no debéis dejar que os traten mal, que esto os lo digo muchas veces, hay que poner límites. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará próximamente? Vamos a ver qué hará esta persona. ¿Qué hará próximamente? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué hará próximamente esta persona? Fíjate, el rey y la reina de oros. Yo siento que esta persona va a avanzar contigo, por lo menos va a hablar, pero veo muchos conflictos, muchos enfrentamientos. Mira, siento que por primera vez te vas a liberar de esta persona. Sí, te veo liberada, liberado totalmente. Hay algo ahí que queda por decir, hay algo ahí que queda por hacer para cerrar este ciclo con esta persona. Tienes que quedarte a gusto, me están diciendo, ¿no? Te vas a quedar a gusto en el sentido de que vas a expresarte con esta persona, cosas que a lo mejor has callado a la hora de su comportamiento, de cómo se ha comportado, vas a quedarte a gusto en ese sentido. Lo que no dices muchas veces, pues se convierte en dolor, en frustración, por eso muchas veces, aunque no puedas hablar con esta persona, pues yo recomiendo escribir una carta para zanjar ciertos temas, si no puedes hablar con él o con ella, o hacer alguna meditación como que tuvieras a esa persona delante, todo eso sana, ¿no? Eh, bueno, sueltas, le dices todo lo que le tengas que decir, le perdonas, que lo que os digo siempre, perdonar no es volver con esta persona, es soltar su energía,
que te drena al final y ese odio, esa rabia la llevas tú, no la lleva nadie. Al final hay personas que no avanzan porque tienen mucha rabia contenida del pasado y esto es lo único que, que nos impide avanzar, ¿no? Porque, bueno, cargas con todo eso. Entonces, yo siento que con esta persona te vas a quedar a gusto en el sentido de que le vas a decir que va a regresar, te va a volver a hablar, porque tiene ahí mucho apego con esta fuerza, siento que sí. Es como, voy a volverme a dar una oportunidad, voy a hablarle, voy a ver qué tal está, pero yo con este 5 de bastos abriéndome la lectura, siento que vas a estar bastante a la defensiva, ¿vale? Es como que le vas a pagar con la misma moneda en el sentido de, bueno, ahora vienes, bueno, pues ahora soy yo la que no quiere nada contigo o el que no quiere nada contigo. Voy a comportarme como tú lo haces para que veas, para que te des cuenta de lo que duele, ¿no? Para que te des cuenta de que no tienes razón, para que te des cuenta de que no eres una persona asertiva, de que eres una persona muy egoísta y que te des cuenta de que no todo vale a la hora de comportarse con los demás de esa forma, ¿no? Me has hecho daño, me has tratado mal, pues yo voy a... No es que le trates mal, ¿eh? No, pero vas a hablarle pues de una manera muy seria, muy correcta, pero yo te veo como zanjando un tema y expresando todo claramente y diciendo, mira, no quiero saber nada de ti, yo quería un compromiso contigo, yo quería una estabilidad o yo quería tener algo contigo. Incluso siento que ni como amigo como amiga, ¿no? Porque no mereces la pena, eres una persona que no mereces la pena. Entonces veo que esta persona te va a hablar próximamente, veo un regreso. Fíjate, el 8 de bastos, perdón, y el juicio. Me habláis de ese regreso. No tardando mucho, ¿eh? En los próximos días, como muchas semanas, esta persona te va a volver a hablar. No te he olvidado y yo veía un avance con este caballero de espadas. Pero también te diría que va a estar un poco en su línea de, bueno, te hablo, pero aquí no ha pasado nada, ¿no? Como si te hubiera hablado ayer o antes de ayer. Cuando menos te lo esperes, cuando menos te lo esperes, esta persona va a hablarte, este loco, ¿vale? Va a hablarte, pero va a venir con esa resistencia de, yo no me comporto mal contigo, no te confundas. Voy a hablarte para ver qué tal estás, voy a hablarte para indagar un poco, para tener un acercamiento hacia ti, pero el loco me habla de eso, de una persona que funciona por impulsos, una persona que va y viene, muy impredecible, incluso también inmadura. Me habla ahí como por sorpresa que esta persona va a acercarse a ti, pero fíjate que yo veo una ruptura total. Es como esto ya es la gota que colma el vaso y te veo ya cerrando un ciclo con esta persona y dejándole de hablar, porque no te compensa esta persona, ¿ves? Aquí está, aquí está. ¿Ves? Es que claramente la reina de espadas me habla de poner límites, de cerrar ciclos, de romper, de seguir una estrategia a la hora de decir, no, yo no quiero nada contigo, y la muerte completamente. O sea, aquí ya no hay nada que hacer, pero sí que te vas a quedar a gusto a la hora de expresarte, ¿no? De decir, mira, ya lo que me faltaba que vengas encima de una manera como si no ha pasado nada, que llevas tiempo sin hablarme, o que te has comportado mal conmigo, que hemos tenido una discusión, o que incluso ha hecho algo que te ha dolido mucho, ¿no? Pues en incluso que te haya faltado hasta el respeto, ¿eh? O te haya insultado, dicho algo que no te haya sentado nada bien en el pasado. Y yo veo aquí, fíjate, la muerte y la torre. No quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de ti, no me vuelvas a hablar porque no, no quiero saber nada de ti. ¿Ves? Veo esa comunicación y te veo con mucha intuición porque tú sabes que esta persona va a regresar. Entonces, bueno, siento que esto debe de pasar para cerrar un ciclo. Hay veces que no cerramos ciclos con ciertas personas y eso nos atormenta y hay que cerrar ciclos. Porque lo que te digo, al final la energía, todos somos energía y esa energía te drena y esa energía a veces te impide avanzar y todo. Así que es algo que es como un karma que tienes que hacer con esta persona, ¿no? Que tienes que gestionar todo esto con esta persona, tienes que zanjar un tema, cerrar un vínculo y yo te veo así. Te veo haciéndolo muy bien además, ¿eh? Yo te admiro, te aplaudo. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué hará esta persona próximamente contigo? ¿Qué hará por esta persona? ¿Ves? Yo veo que aquí van a fluir las cosas, te va a mandar un mensaje, siento que, bueno, que va a intentar avanzar otra vez o decirte algo, también como para ilusionarte, porque siento que a veces está ilusionado y todo, ¿no? Sí, siento que las próximas semanas, meses como mucho, pues a lo mejor el próximo mes, yo siento que va a ser pronto con ese 8 de bastos, a ver, son muchas personas, ¿no? Pero, ¿ves? Aquí eres una tentación, entonces siento que sí que va a haber conversaciones, pero fíjate, aquí hay una sensación de pérdida que tú sabes que esto está ya más que roto, porque no quiere saber nada de él o de ella, pero va a venir como un poco falsa.
incluso le veo, ¿no? Así con este zorro, como siguiendo una estrategia, como mirando a ver con esta torre si puedo volver a retomar donde lo dejamos, pero está claro que tú vas a limpiar esta relación. ¿Ves? Yo veo que sí. Aquí hay muchos conflictos, muchos obstáculos, y ni como amigo quieres a esta persona, como amiga. No, vas a romper definitivamente con él o con ella. Sí, es que sí. Yo siento que no, que no. Puede ser que te escriba en un momento que estés en casa. No sé, me llega eso. Igual por la noche, cuando estés durmiendo, cuando estés a una hora, bueno, pues a lo mejor que ya sea casi de noche o que estés en casa en un momento. Sí, es que me sale mucho ahí la casa, ¿no? Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. La leche de la madre fluye. Bueno, yo siento que aquí es como que yo es que esta persona veo que ha tenido como muchos problemas con su madre, fíjate, no sé, ha tenido como muchos problemas con su madre o no en la infancia, es que me habla mucho de la infancia. Entonces, bueno, te dicen, bueno, aunque esta persona puede ser que haya pasado incluso problemas de, pues a lo mejor de que no la han querido, no ha tenido una casa o no sé. Yo veo ahí muchos conflictos. Me habla mucho también de su madre, fíjate, en esta opción. Si no, pues a lo mejor es algo ahí que le ha frenado, algo ahí que le ha marcado mucho en la infancia. Ella es tímida, luz de luna. Fíjate, yo siento que a mí me hablan em, me hablan mucho de cosechar lo sembrado también, de que la espera ha terminado, ¿no? De que con cerrar el ciclo con esta persona vas a avanzar. Puede ser que conozcas a otra persona o que ya le estés conociendo. Entonces me habla de eso, de que tienes que cerrar ciclos, de que tienes que mirar por ti, de que tienes que avanzar y poner límites ante ciertas situaciones y sobre todo ciertas personas que no te convienen, ¿vale? Opción número 2, bruja azul. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado de verdad, de corazón. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Dame un like si te ha gustado, si te ha ayudado. La verdad es que con un like, compartiendo mis vídeos, con un comentario, me ayudas y me animas a seguir adelante porque, bueno, tengo más visibilidad en YouTube. Así que muchas gracias de verdad por estar ahí. Te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía, tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja naranja. Mira, se me ha caído esta carta y la voy a coger. La fuerza. Bueno, te sientes bastante atraído hacia esta persona. Yo siento ahí como esa fuerza que te empodera también. Siento que hay buena conexión con esta persona. No sé, me está viniendo mucho eso. Vamos a ver él o ella hacia ti. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de él o ella hacia ti en estos momentos? El Papa, la Luna, el Loco. Bueno, veo una persona que sí que es verdad que yo veo que aquí hay algo, ¿no? Pero el Papa también me habla de valores o me habla de que puede ser que tenga un compromiso. La luna me está hablando ahí como de alguien oculto que no te expresa todo lo que siente, pero el loco sí que me dice, a ver, una persona a veces como inestable, ¿no? O que a veces parece que sí que quiere y luego no, que se oculta un poco. El loco a veces me habla de esos impulsos, pero la luna me habla también de la cara oculta de la luna, ¿no? Es como, bueno, estoy intentando actuar, pero de una manera justa. Yo siento que esta persona tiene sentimientos por ti, fíjate, pero que ahora, ves, aquí hay la estrella. Tiene la esperanza de avanzar, pero ahora mismo se contiene bastante. Es lo que estoy viendo, ¿eh? Vamos a ver más. Puede ser que haya terceras personas en algunos de los casos o algo hay que le frene. Vamos a ver. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa ahora mismo? Bueno, yo veo aquí que está como intentando alejarse de una situación o de algo ahí que le frena. Fíjate, este 8 de copas me habla de intentar alejarse o de intentar, piensa en alejarse de alguna situación o de algo que le está frenando. Puede ser sus miedos incluso. Bueno, ¿qué piensa? Pues le encantas. El 9 de oros me habla ahí de que le gustas muchísimo, de que le atraes mucho
¿ves? La emperatriz. Aquí hay una conexión brutal entre vosotros, vosotras, pero fíjate que yo siento que esta persona no lo está pasando ahora mismo muy bien, ¿no? Es como que se está comportando de una manera muy fría, muy frío. Este rey de espadas me habla de frialdad. Ha habido ahí una ruptura, un final reciente para esta persona. Siento que esta persona hace poco que ha roto una relación o que ha pasado por algo ahí muy, muy doloroso, muy traumático. Se ha alejado a lo mejor de una persona de la que tenía sentimientos o ha fallecido alguien esta persona está pasando por un momento torre, ¿no? Un momento torre. El momento torre es, como decimos los tarotistas, momento derrumbe de vida, ¿no? Pasar por un momento torre es, oye, se derrumba toda mi vida, no sé ahora qué hacer con nada, estoy pasando por una situación de desconcierto, de no saber qué hacer, de volverme a rearmar, de volverme a construir. Se ha derrumbado todo lo que tenía. Seguramente haya sido con una relación, una pareja con la que ha roto, o si no, que haya fallecido alguien, o que haya... Hay algo ahí que le ha marcado a esta persona muchísimo. Pero que te diría que ahora esta persona también está en un momento de indecisión con esos enamorados. Por eso te decía que podía haber otra persona, pero yo siento que en esta opción no hay nadie más. En esta opción, lo que le ocurre a esta persona es que o bien se ha separado de una pareja, o ha tenido ahí un final muy traumático con ella, con él, o ha tenido está en pleno duelo por un ser querido que ha fallecido, o su vida por lo que sea se ha venido abajo, ¿no? Yo no veo terceras personas en esta opción. Entonces, esos enamorados me habla de mucha indecisión, de volver a construirse. Ahora mismo está pensando en eso, en que tiene que recomponerse, en que tiene que estar bien. ¿Ves? Le veo como alejado, alejada de una situación o intentando avanzar, pasándolo mal. Yo le veo mal, incluso llorando. Es como, esta persona ahora mismo tiene penas de amor o está en pleno duelo por, ya te digo, un ser querido fallecido o algo ahí que le ha pasado, que le ha dejado muy trastocado, trastocada y ahora mismo lo que estoy haciendo, intentando pensar en mí, intentando recomponerme con estos dos de bastos. Yo lo que siento es que eres un apoyo grande, yo lo que siento es que eres una amistad bastante buena para esta persona, pero también te digo que con esta luna y este loco veo una persona con una montaña rusa de sentimientos, de emociones. La justicia puede ser que se esté separando de alguien o que tenga ahí, o que esté también intentando equilibrarse, que yo siento que también se está intentando equilibrar. El loco y la luna es alguien con unas emociones a flor de piel, muy inestable ahora mismo, pues que lo está pasando mal, sinceramente, ¿eh? Veo una energía bastante, potente aquí. ¿Piensa bastante en ti? Sí. Pero fíjate que ahora le veo como resistiendo, aguantando. Le atraes muchísimo, le atraes muchísimo. Esta persona le atraes mucho. El as de bastos me habla ahí de mucha atracción. La emperatriz me habla de que te ve como alguien que cuidas mucho a los demás. Te ve como una persona en quien apoyarse. Siento que le encantas. Pero te digo, está ahora mismo intentando equilibrarse. Entonces piensa mucho en ti, sí, pero las cosas van muy lentas. Siento que ahora mismo está en pleno periodo de recomponerse, como te digo, con mucha escasez en su vida. Es como que puede ser incluso que tenga problemas económicos para algunos de los casos. Veo que esta persona sí que habla contigo, tiene como comunicación, pero le veo intentando estabilizarse, ¿no? Creando oportunidades para estabilizarse. Todavía tiene ahí un apego por esas parejas o ese ser querido fallecido. Siento que es como que no ha soltado del todo a esta persona. O no, no es que no haya soltado a esta persona si es un ser querido fallecido, sino que no lo ha aceptado, ¿no? Y con su expareja le ocurre igual, es como que está aceptando la situación, ¿no? Cuando pasan estas cosas, cuando es algo traumático con este 10 de espadas, cuesta aceptar, ¿no? Y tenemos que pasar todos por un duelo. Entonces yo siento que está en ese momento de recomponerse. Para algunos de los casos siento que esta persona, si es una pareja, era bastante tóxica, ha habido ahí como mucha toxicidad, mucho control, muchos celos, entonces necesita tiempo, me hablan, necesita tiempo. Ahora mismo está en una lucha interna brutal, con sentimientos muy encontrados, como en una montaña rusa de emociones, ahora estoy bien, ahora estoy mal, pero sí que es verdad que piensa bastante en ti a la hora de colaborar contigo, ¿no? Es como, qué bien me vienes, me apoyas, me cuidas, me das fuerza. Te veo una mujer, un hombre muy resiliente, una persona que sabe lo que quiere, una persona que es muy coherente. Eres como un gran apoyo para mí ahora mismo, ¿no? Dentro de cómo lo estoy pasando de mal.
no quiero que te vayas, quédate. Es lo que piensa, ¿no? Todo esto es lo que te estoy diciendo. Vamos a ver qué piensa. Opción número 3, bruja naranja, que piensa de ti de la situación. Opción número 3, bruja naranja, que piensa. ¿Ves? Está intentando encontrar ese equilibrio, ¿vale? Para mantenerse firme, para mantenerse, bueno, y yo le veo, pues a veces un poco con este juicio, también dándose cuenta de lo que verdaderamente importa e intentando anclarse, ¿ves? Intentando anclarse en lo que quiere conseguir más adelante en su vida, ¿no? Es como, bueno, estoy un poco inestable, no sé qué hacer con mi vida, todo se ha derrumbado, pero me estoy dando cuenta de quién realmente importa, de quién está a mi lado en momentos malos, porque lo que tienen los momentos malos es que te das cuenta de quién es tu verdadero amigo, verdadera amiga, o a quién le importas de verdad, a quién no, porque para los momentos buenos estamos todos, ¿no? O están todos. Sin embargo, quien está contigo, te apoya, te cuida en los momentos malos, se sienta a tu lado y te da una palmada o te da la mano y te dice estoy aquí contigo, no te preocupes, es lo verdaderamente importante, ¿no? Y él está valorando ella todo lo que estás haciendo por él o por ella, ¿no? Está valorando mucho tu apoyo, tu cariño. ¿Ves la abundancia? Siento que es como estoy intentando anclarme y contigo estoy teniendo mucha abundancia en ese sentido. Estoy intentando también asumir las responsabilidades. Cuando pasa una separación, también tienes que asumir tu responsabilidad, porque obviamente no es todo por la otra parte, ¿no? Aunque haya habido muchos errores en el otro lado de esa relación, ¿no? Pero también es verdad que tienes que asumir tus responsabilidades. Mira, pues aquí me he equivocado, o esto lo he hecho mal, o lo otro no. Es como y superando sus miedos. Esta persona piensa que tiene que superar sus miedos, piensa que tiene que avanzar, que emprender su vida. Y si ha fallecido alguien, siento que es como que está recordando mucho a esta persona todos los consejos que le ha dado o ha sido alguien muy importante en su vida. En algunos de los casos puede ser que hayan ocurrido las dos cosas, ¿eh? Que haya tenido una ruptura y que haya fallecido algún ser querido suyo. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente con esta situación contigo? ¿Qué siente por ti? Vamos a ver qué me dicen. Opción número 3, bruja naranja. Bueno, siente que eres como un golpe de aire fresco, ¿no? Como, bueno, esa brisa que entra por la ventana en los días de verano, ¿no? Bueno, pues siento que eres mucho apoyo, que tengo que comenzar mi vida de cero, que lo voy a conseguir, pero gracias a ti que me ayudas a seguir luchando, a seguir avanzando, eres ahora mismo un apoyo incondicional para él o para ella. Bueno, siente como que se puede dar una oportunidad contigo más adelante, sí, pero es verdad que esta persona está preocupada por ti, que le importas, que te observa, siente que hay ahí algo bastante potente entre vosotros, una conexión muy bonita. De momento no estoy viendo que quiera materializar nada contigo, pero es porque aquí todavía hay cargas, ¿no? O sea, el concretar una relación a tu lado, pero yo veo que esta persona se siente bastante bien contigo, te está conociendo y le gusta lo que está viendo de ti, ¿no? ¿Qué siente? Bueno, yo le veo mirando mucho hacia atrás, con ansiedad, dándole muchas vueltas a la cabeza, si ha tenido ese compromiso con esta persona, fijándose en los errores que ha cometido. Es como que se está flagelando, ¿no? Por así decirlo. O está como sintiéndose culpable mucho por cómo se comportó. O porque a lo mejor pues aguantó demasiado en esta relación. O si es un ser querido fallecido, pues a lo mejor también está pensando mucho en esta persona. O a lo mejor en lo que no hizo por ella, por él. O es como que se está sintiéndose culpable. Porque no haría esto, porque no haría el otro, dándole muchas vueltas a la cabeza. Pero bueno, yo le veo también durmiendo mal, teniendo pesadillas a veces, pensando también en ti, en tu apoyo. Siento que eres una mujer, un hombre muy intuitivo, le dices las palabras siempre adecuadas, sientes su energía. Estás muy conectada a esta persona. Y yo te diría que aquí hay un sentimiento de querer cuidarte, un sentimiento de querer protegerte, de enamorarse con el tiempo de ti, porque yo siento que aquí ya hay sentimientos por ti. Has hecho que esta persona ya tenga sentimientos por ti. Esta persona le interesas bastante. Lo que pasa que, bueno, van las cosas muy lentas.
Yo veo aquí mucha conexión entre vosotros, vosotras. ¿Qué siente? Bueno, pues sí que es verdad que a veces siente ganas de salir de su zona de confort, de lanzarse con este mago, de avanzar, de tener un compromiso contigo, porque aquí hay una conexión bastante importante. Yo te diría que esta persona se está enamorando de ti, ¿eh? Sí, se está enamorando de ti y aquí hay una conexión muy potente. Fíjate, es como que le has devuelto la esperanza también en el amor, a la hora de creer en las personas buenas, ¿no? Es como yo ya no tenía ilusión en el amor, yo pensaba que todas las personas no me convenían en el amor, pero contigo estoy esperanzado o esperanzada porque siento que hay personas buenas, hay personas que te cuidan, hay personas que merecen la pena. Entonces te ve como una mujer, un hombre bastante bueno, bastante buena y yo siento que esta persona se está empezando a enamorar de ti. Con el tiempo se enamorará, pero de momento le veo intentando encontrar su luz y resistiéndose a tener algo contigo, ¿no? Entonces, ¿qué siente? Algo muy bonito por ti que está creciendo, pero que también es verdad que tú estás poniendo ahí límites, ¿no? Porque piensas que ahora mismo no es el momento de estar con esta persona porque no está bien. Pero es como un darse cuenta de lo que importa de verdad con este juicio, una revelación de, oye, me estás apoyando mucho, aunque ahora mismo no estoy en mi mejor momento, las cosas están paradas entre tú y yo para tener algo más, pero te estoy conociendo y me está gustando todo lo que estoy viendo por tu parte, ¿no? Tu interés, tu forma de ser, tu apoyo, tu cariño, cómo eres. Es que esta persona tiene una mujer o un hombre muy marcado todavía que no ha olvidado. Yo en la mayoría de los casos siento que es una pareja, pero puede ser también ahí un familiar o alguien, un ser querido fallecido, o a lo mejor las dos cosas, adáptalo. ¿Ves? Entonces me habla ahí de sus límites. A mí el rey de espadas me habla de sus límites, de ahora estar en un modo muy mental, dándole muchas vueltas a la cabeza. Yo le veo con los pensamientos a mil. Por un lado piensa en ti, pero por otro lado piensa en todo lo que le ha ocurrido, en toda la situación, en todo lo que le ha pasado. Esa torre se nos derrumba todo lo que tenemos, incluso se nos cae la venda delante de alguien, una pareja a lo mejor que teníamos, nos damos cuenta a lo mejor de que nos está mintiendo, de que nos ha engañado, o de que nos ha traicionado, o de que esa persona no es tan buena como tú. Se nos cae, ¿no? De ese pedestal esa persona, en muchos de los casos es lo que estoy sintiendo y y se acaba de una manera muy traumática, es lo que estoy viendo. Y siento que además esta persona puede ser que haya dado la vuelta a la tortilla el típico narcisista, la típica narcisista de me atacas, yo me voy a defender haciéndome la víctima, ¿no? Bueno, pues es que tú vienes así conmigo, pues es como que esta persona se ha puesto a la defensiva incluso con él o con ella, para los que lo han dejado con sus parejas, porque veo que para otros está en un duelo ahí de algo. Adáptalo, ¿vale? Porque sois muchas personas. Opción número 3, fluja naranja, ¿qué siente esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué está sintiendo ahora mismo? Le inspiras mucha confianza, le ayudas, le das ideas, no sé, eres una ilusión para él o para ella. Le ayudas a ser valiente, a creer en él mismo, ella misma, ¿no? Y yo siento que no descarta un compromiso más adelante contigo, pero de momento ya te digo que está, bueno, pues protegiéndose también mucho. Tiene un instinto de protección también contigo bastante importante, ¿no? No quiere que te pase nada, eres bastante bueno, te tiene muy en cuenta, ¿no? Y eres bastante importante para él. Siento que además, para ella, en muchos de los casos te has convertido en alguien muy importante de la noche a la mañana, ¿no? Con esta estrella. Es como has aparecido en el momento adecuado, en el momento oportuno y te has convertido en como mi esperanza, ¿no? Como en mi apoyo incondicional. Y eso lo valoro mucho y te has vuelto muy importante para mí, ¿no? Muy prioritaria, para mí, prioritario. Aquí hay pasión, ¿eh? Aunque él hoy ya no te lo esté diciendo. Yo siento que ha tenido ahí algún pensamiento y algún sentimiento hacia ti de, bueno, me apetece estar con ella, con él. Pero es verdad que esta persona ahora mismo no se encuentra bien, está buscando respuestas en su interior también, está, bueno, en un momento no muy bueno, como te digo, y no tiene ahora mismo esa fuerza de voluntad para avanzar, para evolucionar, para estar bien con él mismo y ella misma. Entonces, bueno, pues es como, no, si no estoy bien yo, no puedo entregarte lo mejor de mí, con lo cual prefiero que no tengamos nada, seguir como estamos, ¿no? Vamos a ver que ahora que yo siento que esto va a ir a más, pero de momento me da a mí que van a seguir las cosas parecidas, ¿no? Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué hará esta persona contigo? ¿Qué hará próximamente con el vínculo? Bueno, es que le encantas.
Le encantas con esta emperatriz, le gusta mucho cómo eres, tu físico, tu forma de ser. Esta emperatriz me habla de eso. El 5 de oros me habla también de que no lo está pasando nada bien, ¿no? De que está viviendo un momento que, bueno, en el que se ha sentido víctima, en el que no lo está pasando nada bien, en el que también a veces ve la vida un poco, pues, de una manera derrotista, ¿no? Yo en muchos de los casos siento que hay algo tóxico que todavía de lo que se está desprendiendo, ¿no? Y le está costando. Yo siento que vais a seguir hablando, vais a seguir creando ese vínculo, estrechando ese vínculo con este 3 de oros. eh, y yo siento que esta persona se va a sentir cada vez más atraído hacia ti, atraída. Pero de momento está, pues, pues ya te digo, con mucha insatisfacción, frustración, ansiedad, culpabilidad. Entonces, de momento siento que las cosas están paradas, ¿no? Que las cosas están paradas, que ahora hay mucha indecisión por su parte, que huye un poco de tener una relación estable con nadie. Es como que no tengo la fuerza necesaria para ahora mismo complicarme más la vida, entre comillas, o empezar una relación con alguien. No estoy preparado, preparada para ello, ¿no? Pero yo os veo seguir juntos, juntas, hablando, teniendo conversación con esta torre. Es que es eso, estoy intentando recomponerme. Estoy con ese momento torre, bueno, ahora las cosas no van bien, hay mucha indecisión, para avanzar necesito tener todo más claro. Yo veo que vas a seguir, porque sí que veo que en algún momento podéis quedar o tomar algo y yo veo mucha conversación entre vosotros, vosotras, o sea que vais a seguir teniendo esas conversaciones, quedando para tomar algo, igual con amigos, amigas, con más gente, que veo a veces con más personas. Puede ser que os una el trabajo, para algunos de vosotros, que seáis compañeros, compañeras de trabajo, que seáis... también esta persona se está enfocando bastante en su trabajo, para avanzar. A lo mejor que os una al trabajo, que tú le hayas conocido a través de su trabajo, o él o ella a través del tuyo, ¿vale? Adáptalo para algunos. De momento va a seguir resistiéndose a avanzar, pero yo te digo que cada vez va a estar más pendiente de ti, cada vez va a tener más curiosidad por cómo eres, por conocerte, por seguir hacia adelante contigo, dentro de que no está bien, dentro de que tiene pesadillas, de que lo está pasando mal, de que duerme mal. Pero siento que tú le vas a ayudar mucho y que vais a seguir ahí en esa línea. Yo os veo teniendo encuentros como amigos, amigas y quedando, y esto va a ir a más, va a ir a más, va a ir a más, y va a llegar un punto que él o ella se va a plantear en tener un compromiso serio y estable contigo, ¿eh? Tú lo vas a intuir. Pero de momento ya te digo que le veo muy hermético, hermética, metido en sí mismo, en sí mismas, como que siente que no es buena idea avanzar contigo, que no sería justo confesarte que está empezando a tener sentimientos contigo, por ti, perdón. Yo te digo que más adelante sí que te lo va a confesar, ¿eh? Además es que va a surgir. Te digo, para algunos de vosotros, esta persona, aunque no te diga lo que siente, lo vas a notar. Vas a notar que va a cambiar su actitud, va a abrirse un poco más a ti, va a hacer alguna cosa que te va a dejar entrever que aquí hay algo más que una simple amistad, igual algún comentario o algo. Eso es lo próximo que pasará. Yo más adelante sí que veo que esta persona va a tomar la iniciativa de confesarte que está enamorado o enamorada de ti, porque veo mucha comunicación, pero primero tiene que cerrar un ciclo con sus miedos, un ciclo con todo lo que le ha ocurrido y luego está la oportunidad ahí entre vosotros, vosotras, de tener algo más. Pero primero tiene que dejar atrás sus miedos, bueno, todo por lo que está pasando ahora mismo, que no es fácil, ¿eh? No está siendo fácil. Yo le veo pasándolo mal ahora mismo a esa persona. Y tú ayudándole mucho. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué hará próximamente esta persona? ¿Qué hará contigo con la situación? ¿Qué hará? Bueno, siento que vais a estar ahí como muy ilusionados. Tú lo que haces a esta persona sí, que no se venga abajo, que no se desanime. Siento que eres una mujer, un hombre muy positivo normalmente, que saca todo lo bueno de las cosas, que no intenta que nada le derrumbe, ¿no? Que siempre ve la botella medio llena en lugar de medio vacía, como se suele decir. Entonces os veo ahí pues quedando, haciendo planes. Siento que eres una gran tentación, pero de momento veo las cosas que van a fluir como amigos, amigas. Cada vez os vais a conocer más, esto va a ir a más, va a ir a más. Y veo ahí como momentos cariñosos entre vosotros, vosotras, pero ya te digo, como pareja no, ¿eh? De momento no lo veo. Pero más adelante sí que se va a abrir esa puerta. Lo próximo que veo es que esta persona te va a decir algo, te va a hacer algún comentario o mediante alguna actitud suya, tú notas que aquí hay algo más que una simple amistad. Aunque él a lo mejor hoy ya te esté diciendo, no, solo somos amigos, solo somos amigas, porque siento que ahora mismo está en un momento que tampoco quiere nada con nadie.
Mm, pero es verdad que yo sí que veo más adelante, mira, el sol, sí, veo más adelante que esto se va a dar entre vosotros, vosotras. Es como que tú le vienes muy bien, le animas mucho, le ayudas mucho. Es que esta persona piensa que es una gran suerte el haberte encontrado, que esto no ha sido por casualidad, que es una gran suerte el haberte encontrado, el haber coincidido contigo en esta vida, que no ha sido por casualidad, que has llegado en el momento adecuado. Y fíjate que esta persona te oculta algún secreto en relación a sus sentimientos contigo, pero de momento ya te digo que veo mucha conversación, avanzar en el sentido de conoceros más, pero no veo concretar nada como pareja. Sí que es verdad que veo que esta persona te deja entrever que sí que está empezando a sentir algo más por ti que una simple amistad, ¿eh? Ve algún detalle. Puede ser que le hagas algún regalo o esta persona te haga algún regalo. Veo que también importas mucho. Veo que se preocupa mucho por ti. Cada vez lo vas a notar más, ¿no? No veo grandes cambios, pero sí que es verdad que estáis en la línea de avance y que las cosas van poco a poco, lento pero seguro, porque ahora mismo esta persona, si tuviera algo contigo, no saldría bien, no está bien esta persona como para tener nada contigo. Opción número 3, vamos a sacar por último un consejo, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número 3, un consejo para ti, bruja naranja. Trascendente, en medio de lo cotidiano, ¿ves? Es que yo siento que te dicen, céntrate en lo cotidiano, pero yo siento que aquí vas a trascender en el sentido que esto va a avanzar con esa cotidianidad de vamos a quedar, vamos a hacer esto, vamos a hablar, ¿qué estás haciendo? Yo siento que también esta persona te cuenta mucho de su vida, de lo que hacen, ¿eh? Es como que comparte mucho contigo. Y te dicen, siga así, las cosas van por buen camino, pero es verdad que te tienes también que centrar en ti, si esto se tiene que dar, se va a dar. Te veo a veces como, bueno, preocupada o mirando o preocupado, porque yo siento que esta persona sí que te gusta bastante y sí que has congeniado mucho con él o con ella. Y fíjate, su conocimiento es profundo. Siento que es un hombre, una mujer muy sabia, y tú también. Os compenetréis a la perfección porque estáis en una línea muy de tener los mismos gustos, las mismas inquietudes, las mismas afinidades, pero ya te digo que también te están diciendo no te preocupes, tú sigue con tu vida, sigue conociendo a esta persona y a ver qué pasa, ¿no? Si tiene que ser, será, como os digo siempre, lo mejor de todo siempre es soltar, fluir, porque si estás apegándote a algo o a alguien, no llega tan fácil o lo bloqueamos, porque al final esa energía se frena, ¿no? Es lo que estamos como conteniendo ahí nuestros deseos y sí quiero que llegue, ¿no? Si todo llega en el momento perfecto y adecuado y si algo es para nosotros, llega, ¿eh? Pero no podemos forzar nada, es a lo que me refiero. Opción número 3, bruja naranja, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya ayudado, sobre todo que te haya resonado. Gracias por todo, gracias por tu cariño, por tu apoyo. Recuerda darme un like, compartir mi vídeo, poner un comentario si quieres. A mí me ayuda y me anima mucho a seguir con el canal, de verdad. Gracias por todo, por tu apoyo. Te deseo lo mejor y que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.